¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu podcast favorito de terror, La Última Cerveza. Y como siempre al otro lado de la mesa nos encontramos con Arix RZ. Yo, Steven, ¿cómo estás? ¿Todo bien, viejo? ¿Qué tal? ¿Qué Ay, tal esta semana? ocupada, bastante ocupada. O sea, hoy creo que nos igualamos con todos los episodios. Ya estamos completos en Spotify también. Y veamos qué nos depara este lindo episodio. Sí, si a Ariel le ven un poco temblando, convulsionando, tranquilos, solo está enfermo. Si ya son 2 episodios de enfermo, ya algo malo anda dentro de mí. Creo que no está haciendo efecto la Warmy Protection. La tengo en el tobillo, se supone que ahí es más potente porque es un poquito más discreta, pero vamos a ver qué pasa. Recuerden chicos que esta es la última cerveza, que esperemos. Que no sea la última. Cuéntame de qué vamos a hablar el día de hoy. Este podcast va a ser un poco interesante. Y creo que nos ha costado un poquito más buscar unas historias así. Porque vamos a hablar acerca de leyendas. Que ustedes saben que las leyendas a veces tienen algo de verdad, tienen algo de mentira. Pero ¿qué fue el reto de este podcast? Fue buscar leyendas con historias reales. Y que se unan y poderles dar ese sabor que también es real. Que no solamente se queda una historia de mucho tiempo. Exacto, y yo pensé que iba a estar un poco complicado porque generalmente las leyendas es como un cuento para niños, que siempre al final va a haber una moraleja y creo que en alguna de estas historias no hay moraleja. De hecho hay como que una muy mala experiencia que a buena hora lo pudieron contar después. Exacto, sí, porque todas estas leyendas terminan con que alguien murió. Pero gracias a Dios ahorita en estas historias aún no. Y bueno, vamos a comenzar con esta linda sección que se llama Historias de nuestros suscriptores. Esta historia nos envía José, un suscriptor de TikTok. José nos cuenta que viajó a Riobamba a visitar la tumba de su tía, ya que él le prometió que le iba a llevar un ramo de rosas, pero él nunca cumplió y regresó a Quito. Regresaron del viaje y fue a dejar a su casa a su hijo y a su novia, porque en ese tiempo aún no vivían juntos. Dice que pasaron algunos días y su hijo enfermó. Dice que comenzó a tener vómito, dolores de cabeza, su estómago ya comenzó a fallar. No le tomaron importancia y le llevaron al doctor, pero su suegra les comentó que era el mal aire por no haber ido al cementerio como él lo prometió. Dice que después del trabajo él fue a visitar a su hijo y aún seguía mal. Cuando él regresó, cabe recalcar que su hijo vivía por un lugar un poco pesado, donde hay fábricas, igualmente hay nightclubs. Dice que regresando a su casa, porque él vivía en Carcelén, él comenzó a orar por su hijo, por su sanidad. Entre eso, cruzando la calle, dice que ve a una mujer flotando, totalmente vestida de negro. Cuando alcanza a ver su rostro, dice que vio una calavera. Él cierra los ojos y comienza a maldecirle, comienza a insultarle. Al abrir los ojos, él se da cuenta que está en un bus y no sabía cómo llegó. Dice que se encontraba temblando, con escalofríos. En la noche, ya desesperados, buscaron una curandera y le llevó al hijo a hacerle una limpia. Él igualmente, después de todo este suceso, también se hizo una limpia. Y la señora les dijo que hay espíritus tras de él que le quieren hacer daño. Y su hijo, en efecto, tenía mal aire. Gracias José por contarnos esta historia. Qué loco, algo así de... Bueno, para mí no es simple. Para mí la palabra de un hombre es todo. Y las promesas que uno hace, es increíble cómo pueden trascender incluso la muerte. Y a veces hay promesas que tú las haces y a veces no recuerdas. Y ahorita hablando acerca de esas promesas, ¿te acuerdas de la novia que le visitaba del más allá? Yo creo que en ese noviazgo hubieron muchas promesas que se hicieron. Tal vez como que te prometo que voy a estar toda la vida, te prometo tal cosa, tal cosa. Y a veces uno lo toma como a cháchara, pero es la palabra. Y queda tan arraigado en el corazón de la otra persona que muchas veces se convierte en resentimiento. Y pasa esto. En este caso, fue tal vez un dolor de la tía, de esa promesa que tuvo de su sobrino y nunca llegó. Qué denso, incluso también se relaciona con lo que decíamos, que esto no afecta solo a ti, sino que también puede llevarse por delante hijos, generaciones y generaciones, dependiendo la gravedad del asunto. Como hemos estado hablando, a veces las cadenas no sabemos de dónde vienen. Y a veces es en algo simple o algo que ni te acuerdas que pasó. Y desde ahí va lanzándose a más cosas. Increíble. Esta historia no tiene un final como tal. Esperamos, José, que pues tú y tu hijo se encuentren bien. Sí, por supuesto. Y bueno, vamos con la siguiente historia que nos envía Ángeles. Hola, me llamo Ángeles. Hace algunos años, cuando era pequeña, pasaba en la casa de la prima de mi mamá. Una tarde, mi mamá y yo estábamos acostadas en la cama. Mi mamá, cansada,
se quedó dormida y yo simplemente salí a la sala a jugar. En eso que abro la puerta del cuarto, veo a dos señores sentados, con botellas de licor, tomando y fumando. En ese instante, me quedé detrás de la puerta, pues no me sentía asustada. Solo recuerdo que ellos me veían, pero me llamaban que me acerque donde ellos, lo cual no hice. Me di media vuelta y solo me acerqué donde mi mamá. La abracé y le dije que dos señores estaban en la sala y que me estaban llamando. Mi mamá me preguntó que cómo eran, pues le di las características y mi mamá me abrazó más. Después de eso, no me dijo nada más. Unos años más tarde, mi mamá me conversó que a quien vi fue a su abuelo y a su tío, que había fallecido años antes. Desde ese entonces, me indican fotos y ropa de ellos y yo afirmaba, sí, eran ellos a quienes vi y estaban con la misma ropa, lo cual me decían que como tú los viste, fallecieron. Desde ahí, siempre les visito en sus tumbas, a pesar que no los conocí como debía hacerlo. Y lo único que pasaba por mi cabeza era una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera aceptado sus llamados y me hubiera acercado a ellos? Pues mi mamá y mi familia me decían que simplemente, si yo me hubiera acercado, hubiera fallecido de un mal aire o simplemente hubiera desaparecido. Yo creo que la pregunta aquí es, ¿crees que son los espíritus de tu familia? Es una muy buena pregunta porque quizá sean impostores. Generalmente las personas que son tus familiares pensaría que no se presentan de esa manera. Ajá. Y más en ese aspecto, en como que retomando cómo estaban vestidos, qué estaban haciendo. Presentarse así yo creo que es un poco raro. Y yo creo que sí más hubiera sido un ente y tal vez sí lo hubiera llevado. Posiblemente. Bueno, una vez pasó en mi familia que cuando falleció mi abuelo, dice que mi abuelita, a lo que se iba a dormir, dice que a las 11 de la noche sentía como alguien se acostaba al lado de ella. Y ella decía, es mi Raulito, es mi esposo. Y literal, sentía como alguien se acostaba al lado. Y a las 6 de la mañana tocaba la ventana y como que ya se iba. Pasaron muchísimo tiempo, pasaron como 2 meses así, hasta que le contó a mi mamá. Y mi mamá, que bueno, sabe un poquito más y todo eso, le dijo, no mami, no es mi papi, es un espíritu que tal vez se quiere hacer pasar por mi papá. Tenga mucho cuidado. Después de eso, mi mamá oró por ella, ya tomó conciencia mi abuelita y dejó de pasar eso. Pero fue raro porque como que tomó tanto personalmente eso mi abuelita que lo sentía que era mi abuelo. Increíble. Es que, verás, en este caso, como tú dices que tu abuelita veía a su esposo. No, lo sentía. Ah, bueno, o sea, lo sentía. Pero quiere que no tenía ese vínculo como tal, ¿no? En este caso, habla de unas personas que la suscriptora no conocía. Entonces, eso es aún más raro. Aún más raro. Entonces, la verdad es que yo personalmente sí diría mucho cuidado porque no es la mejor forma de acercarse. Yo te hablo de los sueños, por ejemplo, pero qué bueno que pues por lo menos te hayas quedado con la duda porque al fin y al cabo sí pudo haber pasado algo Bien, es grave. un lindo recuerdo. Si es que no pasa más de eso, es un lindo recuerdo. Porque es decir, yo vi a mi abuelo y a mi tía, pero hasta ahí. No tomarlo como algo... No normalizarlo. No normalizarlo, así como que necesito otra vez de vivir esa experiencia, necesito... No, sino queda como un lindo recuerdo de que pude ver a mi tío y a mi abuelo. Gracias por enviarnos tu historia, Ángeles. Está muy bonita. Qué bueno, como digo, que no haya pasado mayores. Y si deseas que contemos tu historia, puedes escribirnos a nuestras redes sociales como La Última Cerveza Podcast en Instagram o si no, en TikTok. De igual manera, La Última Cerveza. Muchísimas gracias a todos los que nos están enviando sus historias. Les agradecemos un montón. Pero a veces la redacción no nos ayuda mucho. Nos encantaría contar todas sus historias. Pero ayúdanos igualmente con un desenlace, un final y ayudándonos en la redacción. Listo, viejo. Así que vamos a entrar en materia, como lo dirías tú. ¿De qué vamos a hablar? Ya lo dijimos, acerca de las leyendas con historias reales. ¿Tienes alguna? A ver, vamos a empezar con una leyenda de aquí, de Guayaquil, Ecuador. Personalmente se me hace un poco chistoso el nombre del ente. Espero que pues ustedes compartan lo mío, si no voy a quedar como un idiota. Pero bueno, la historia va así. Mariela nos cuenta que ella cuando era niña decía que oía unos silbidos. Ella, al vivir en el campo, pensaba simplemente que era algún señor morboso que pues le silbaba. Nos cuenta también que ella físicamente
Era bastante gordita, ella decía que tenía unas bonitas piernas, cabello largo y ojos claros. Mariela dice que un día encontró unas flores afuera de su dormitorio. Ella, muy emocionada, va a donde su padre y le dice: papá, gracias por las flores. El papá, sorprendido, le dice: ¿qué flores? Yo no te he dejado nada. Ella le dice entonces quién fue. Va donde la mamá, le hace la misma pregunta, le dice que ella no, que en realidad que no sabía nada sobre eso. Y dice que bueno, simplemente lo dejó pasar, cogió las flores, la puso en un lugar y los días pasaron. Todo iba bien hasta que la cosa comenzó a ponerse más turbia. Dice que en la noche sentía que alguien le tocaba sus piernas. Ella, ya preocupada, dice que baja a desayunar y cuenta en la mesa, muy asustada, a sus padres. Le dice: papá, mamá, alguien se está metiendo a mi dormitorio y me está tocando. Estoy muy preocupada, por favor ayúdenme. Ellos, ya un poquito con la conmoción de dicho evento, dice que iban a estar más pendientes. Un día, dice que ya a la medianoche, ella se fija que es luna llena. Y en lo que estaba quedándose dormida, dice que comienza a oír el mismo silbido que había escuchado años atrás. Ella se asoma a la ventana y lo único que ve es un sombrero gigante. Dice que ella, asustada, corre al dormitorio de sus papás y le dice: papá, hay un hombre con un sombrero gigante afuera de la casa y me está silbando. Dice que el papá, apresurado, coge un machete y grita durísimo: ahora sí, te corto los huevos. Sale de la casa y dice que comienza a buscar a los alrededores y no alcanza a ver a nadie. Ellos, ya confundidos por lo que había pasado la noche anterior, dicen que comienzan a buscar ayuda. Una señora le dice que a ella lo que le estaba siguiendo es el Tintín, un duende que le gusta mucho a las niñas y le encanta silbar, y que la única manera de librarse de ese duende era comportarse de una manera muy asquerosa: orinarse en la cama, defecarse en algún lugar que no sea el baño, pero tiene que darle asco al duende para que la deje de molestar. Dice que ella tuvo que recurrir a orinarse en la cama durante 7 días a propósito. Dice que desde ese momento el duende dejó de molestarla. Oye, es increíble, porque justo en un comentario que nos pusieron en el último video que subimos en TikTok, es que los duendes son los entes con más historias a nivel mundial. Y yo creo que cada lugar tiene un duende diferente. Hay unos entes destinados para este tipo, pero tienen como las mismas similitudes de lo que están haciendo. Por lo general son mujeres, niñas muy guapas que se enamoran. Son muy enamoradizos los duendes, según lo que todas estas anécdotas hemos contado. Pero es interesante saber que también tienen sus debilidades. Qué loco, ¿no? Y ahorita poniéndonos un poquito más serios así, ¿te acuerdas del capítulo con Alejo? Comentó acerca de todo este tipo de leyendas que existen y lo lanzó ya también a la parte un poco más real, que comentaba que muchas de las leyendas que nacen en el campo o nacen en toda la historia de un lugar, siempre vienen con un trasfondo medio tétrico. Pudo ser un acosador. Un acosador. Es interesante pensar todo esto, ¿no? Porque nosotros, como siempre, desde el primer episodio hemos dicho, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de opinión. No es que nos cerramos en esto, en eso. Y es lindo entender que puede ser esto, algo mágico, algo paranormal, o puede ser también lo otro. Si tú le quieres ver el lado escéptico, lo vas a encontrar. Y bueno, vamos con la siguiente leyenda, ¿te parece? Esa leyenda igualmente es de aquí, del Ecuador, justo en la parte de Quito, en el casco histórico. María me cuenta que cuando su esposo aún vivía, era muy alcohólico. Era de los alcohólicos que se desaparecían 1 o 2 días. Él siempre en sus anécdotas o siempre lo que le decía a su esposa es que se encontraba con la dama tapada. Es una leyenda ecuatoriana, la cual dice que es una mujer preciosa, con un increíble cuerpo, totalmente de blanco y con un velo. Él contaba todas sus anécdotas que le seguía, pero nadie le hacía caso, nadie le creía. Pensaba que solo eran excusas por estar ahí borracho o solamente deliraba, hasta que un día dice que él comenzó a regresar tipo 5 de la mañana, cuando todo aún seguía oscuro por el casco histórico. Ella se levantaba por lo general a esa misma hora y sale a abrir las cortinas. Cuando ella le ve en la curva de su esquina, ve a una mujer totalmente de blanco. Dice que iluminaba a esa mujer y atrás su esposo, siguiéndola. Claro, tambaleando por supuesto, porque estaba borracho. Pero veía cómo esa mujer caminaba tan elegante, con un vestido de esos coloniales. Ella bajó apresurado a la parte de abajo, a abrir la puerta y gritarle: ¡Miguel! Él rápidamente cayó al suelo y ese espectro de lo que estaba iluminado se apagó y desapareció. A lo que fue a ver a su esposo, ella le encontró convulsionando, con espuma en la boca. Enseguida le metieron a la casa y ella comenzó a orar por él. Poco a poco se fue calmando.
su tez ya comenzó a volverse de su misma tonalidad. Pero ella recuerda que le vio a la dama tapada. Ahí es cuando la leyenda se vuelve de realidad. La dama tapada creo que ha estado igual en historias de muchos borrachos, pero si ya le vio una persona sobria, ya es algo que tú dices, quizá, y así como hay esas maneras de normalizar algún tipo de maldad humana, también existe la posibilidad de que estas leyendas puedan ser verdad. Sí, y como lo que tú dices, que pase, porque todas estas leyendas, por lo general las leyendas que están aquí, las que yo conozco, les pasa a las personas borrachas. Y tú dices, tal vez deliró o tal vez se imaginó, pero cuando ya ve una persona externa a ese ente, yo creo que ya se vuelve ya real, porque por algo tiene que ser. Por algo tiene que nacer todas esas historias. ¿Será que es cuestión de Latinoamérica? Porque verás, la siguiente leyenda que yo voy a contar es mexicana. Yo, antes de morir, definitivamente tengo que conocer México. Me muero por ir a conocer su cultura. Y es muy chévere ver que hay afinidad. Porque nuestra comunidad, una gran parte es de México. Gracias por vernos desde allá. Esta historia me la manda un suscriptor llamado Alejandro. Dice que esta es la historia de su bisabuelo de parte de madre. Un hombre corpulento, de bigote frondoso, le encantaba presumir su caballo negro de cantina en cantina todas las noches. Dice que era una persona súper elegante y su único defecto era que era celoso, sobre todo con su hija. Dice que un día un hombre mucho más adinerado que él llega a esta ciudad, él intentando cortejarla a la hija de este señor. Dice que se enfurece mucho, porque por lo general lo único que trataban en la antigüedad era que las hijas de estas personas se casen con señores de buenas familias. Pero Alejandro nos cuenta que su bisabuelo era una persona muy orgullosa y dice que no podía tolerar que alguien tenga un mejor caballo que él y sea mucho más adinerado. Dice que una noche, ya muy borracho, coge su caballo y cabalga hacia un bosque cercano a la ciudad. Dice que en lo que va cabalgando se topa con un charro negro, que se para enfrente de él y le dice: «Hey, ¿qué estás haciendo aquí en medio del bosque tan tarde?». El abuelo de Alejandro, muy molesto, le dice: «¿Y a ti qué te importa? Déjame pasar». Le dice: «Tranquilo, si el problema es de dinero, yo te doy esta bolsa de oro y yo sabré cómo me las cobro después». En ese momento, el bisabuelo dice que recuerda una historia que era contada muy frecuentemente allá en México. Cuenta la leyenda que una vez un chico le encantaba vestirse de charro, pero no tenía dinero para comprarse los accesorios de plata y oro, buen vestir, no tenía nada. Dice que él un día, muy enojado, hizo un pacto con el diablo para, a cambio de su alma, obtener esa riqueza que le faltaba. El diablo aceptó su oferta y le dio la riqueza. Y un día, en lo que él salía a presumir su caballo, su vestimenta, sus accesorios, dice que el diablo se le presentó, pero solo para advertirle el trato que habían hecho. Este charro dice que salió despavorido de donde estaba y el diablo se ofendió y dice que por miedoso se le presentó al frente de su caballo y no lo dejó pasar y se lo llevó al infierno. Desde ese momento, el charro solo sale del infierno cuando tiene que cobrar alguna deuda. Y la única manera de que este charro pueda ser libre es que en su camino se cruce con alguien que le acepte el oro y sea igual de avaricioso que él. Volviendo a la historia del bisabuelo, dice que al recordar esta historia, sale corriendo automáticamente. Y cuando regresó a ver, dice que lo único que vio era la figura de un charro vestido totalmente de negro, con sus accesorios de plata y oro y unos ojos como bolas de fuego. Muchísimas gracias a todos los suscriptores que nos ven desde México. Como mencionaba Ariel, es una cultura muy linda, que tiene unas historias que se han ido regando por toda Latinoamérica y por el mundo. Y saber esta historia, porque cuando tú me la contaste, me hacía la imagen un México muy antiguo. Y pintoresco, porque o sea, hablamos de un jinete bastante folclórico, diría Ajá. Y todas estas leyendas, todas estas historias vienen por algo. Y sí existen los pactos con el diablo. Y como hemos estado hablando, hay muchas historias acerca de esto. Pero tener en cuenta todas estas leyendas, todos estos avisos que tú tienes en la cultura, te pueden salvar de algunas cosas, como pasó en este caso. Y cada país tiene sus diferentes tipos de leyendas, sus diferentes tipos de matices. Porque yo tengo aquí una leyenda que no es de Latinoamérica, ni siquiera es de América, es de Japón. Y no sé si tú te has dado cuenta que cada país, cada cultura tiene diferentes tipos de
de matices en sus leyendas. Por ejemplo, en Latinoamérica es que pactos, que tal vez avaricia y toda esa situación que lleva muchas veces al dinero o a veces al amorío. Pero te has dado cuenta que la parte de Asia, las leyendas asiáticas son diferentes. Son un estilo más gore, es un estilo más sangriento, pero es muy entretenido y muy saciante ese tipo de cultura. Esta es una leyenda de Japón, es la leyenda del Teke Teke. Comentan que en Japón había una niña muy tímida, muy introvertida, que los compañeros del colegio le hacían mucho bullying, le molestaban, al tal punto que entró en depresión. Dice que un día que ella estaba esperando el tren en la estación, los compañeros pusieron una cucaracha en su espalda. Ella, tratando de liberar de este insecto, cayó a las rieles del tren y, sin darse cuenta, pasó un tren y le partió en la mitad. Dice que los chicos, desesperados, regresaron a sus casas corriendo, pero para decir que nadie hable acerca de este suceso, porque todos van a pensar que ella estaba en depresión y ella misma se lanzó a las rieles del tren. Tal cual, toda la gente pensó que ella misma se suicidó. Pasaron unos días, ellos estaban regresando a su casa. En ese momento, ellos escuchan como unas garras comienza a sonar en las calles, cada vez más cerca. Ellos caminaban mucho más rápido y se escuchaba más cerca este sonido. Dice que uno entró en desesperación y salió corriendo. Los dos que se quedaron escucharon un grito fatal, terrorífico. Cuando se acercaron a ver, su amigo estaba partido en la mitad con las tripas por fuera. Desesperados regresaron a ver y se encontraba este estudiante con una mirada terrorífica, una sed de venganza, pero solo con la parte superior de su cuerpo. Ellos quedaron petrificados, totalmente sin poder moverse, que ella tenía un puñal en su mano, los partió en la mitad y fallecieron al instante. Cuenta la leyenda que ella busca una sed de venganza a todos los chicos varones que esperan en la estación del tren a partir de las 9 de la noche. Cuando dijiste sangrienta, en realidad estamos hablando en serio. Es que no sé si te has dado cuenta, todos los estilos así de leyendas asiáticas tienen su estilo gore. Tienen algo así como que mucha sangre. Pero me parece interesante. Porque por algo sucede estas situaciones. De alguna manera salen estas leyendas. Sí, y sobre todo siempre va ligado a algo muy de allá, que es el estrés. Tal vez como tú dices, en lo que más afecta a cada país va a ser reflejado en sus historias y leyendas. Allá el estrés, la forma agitada que viven ellos puede reflejar ese tipo de leyendas. Nosotros de acá, como a veces también son los amoríos, son a veces la parte de ambición, se reflejan en nuestras historias y leyendas. Y déjate eso, o sea, yo creo que aquí las malas vibras, o sea, están llenas de envidia, de rencor, cosas que de pronto en el lado oriental es más, como que es diferente, o sea, yo le siento totalmente diferente. Los ideales son muy paralelos a nosotros. De hecho, la siguiente leyenda, igual mexicana, exactamente de Oaxaca, dicen que en este pueblo, en este estado, hay un pasaje que se llama el pasaje del muerto. Cuenta la leyenda que en el México colonial hubo un día que un señor corría desesperado hacia la iglesia. Dice que toca la puerta y fue recibido por un padre. El padre, desconcertado porque ya era una hora muy tarde de la noche, le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí tan tarde? El señor le dice: lo que sucede es que hay alguien que está muriendo en un pasaje cerca de aquí y dice que quiere confesarse. Por favor, venga conmigo. El padre dice que coge un farol y caminan los dos hacia dicho pasaje. Dice que, como lo había dicho el señor, estaba súper oscuro. Al llegar con el moribundo, le dice: por favor, espérame aquí. Dice que le deje a esta persona 5 metros antes de llegar con el moribundo, ya que pues al confesarse necesitaba cierta privacidad. Dice que el padre no veía nada, simplemente oía la confesión de esta persona. Dice que pasaron las horas y esta persona falleció. El padre se levanta y camina hacia donde estaba la persona con el farol. Para su sorpresa, esta persona ya no estaba. Lo único que encontró fue su farol en el piso. Dice que caminó a la iglesia y pasaba por su mente que había confesado a alguien antes de morir, pero no había visto su rostro. Al día siguiente,
se dio cuenta que la persona que había muerto era la misma persona que había corrido hasta su iglesia para pedir que lo acompañe para que el muerto haga su confesión. Es increíble cómo a veces el espíritu de una persona en desesperación puede hacer muchísimas cosas. Y en este caso sí. En ese punto, en ese trance, se ve que el espíritu, intentando como que sanarse todos sus pecados, fue a pedir auxilio en ese aspecto. Pero otra cosa que de todo esto, me encantaría todo este tipo de leyendas, tal vez hacerles unos cortos súper chéveres. O sea, como grabar un cortometraje. Un cortometraje. En base a esto. A ver, hagamos algo. Ustedes comenten y pongamos una meta, ¿te parece? Sí, pero tiene que ser una meta. Una buena meta. Una buena meta. ¿Te parece si pedimos 1000 likes en este video para hacer un cortometraje de terror? En YouTube. En YouTube. Ya saben, si quieren ver un cortometraje de terror hecho por nosotros, La Última Cerveza, este video debe llegar a los 1000 likes. Es una buena meta para poder seguir sacando ese tipo de contenido. Y motivándonos también. Motivándonos también. Ajá. Entonces yo creo que con esto ya podemos pasar al momento perturbador de La Última Cerveza. ¿Y tienes alguno? Por supuesto que sí. Verás, esta vez te traigo datos que son bastante como filosóficos. ¿Ya? O sea, creo que es de alguien que, no sé, lo dijo y estaba bien volado. Que lo pensó mucho. Sí. O sea, verás, ahí te va el primero. ¿Alguna vez has escuchado tu nombre cuando en realidad nadie te llama? ¿Qué tal si ahora mismo te encuentras en coma? Tu vida actual es solo una alucinación y esa voz es de un ser querido tratando de despertarte. Primero, no, nunca me ha pasado eso. ¿Nunca has oído como que, bueno, en tu casa es David o Steven y de regresas a ver y no es nadie? No, nunca me ha pasado. Lo que sí me ha pasado es como que dicen David y regreso a ver y ha sido para otro David, loco. Pero en ese estilo no, loco. Yo sí, o bueno, a mí no me recuerdo exactamente si alguna vez me pasó, pero creo que es algo que yo sí he escuchado, es como que pensé que me llamaron o algo así, ¿cachai? Ya. Pero sí es loco pensar en algo así. Sí. Imagínate así como que tú estar en coma y todo esto estás viviendo un sueño. Es como la típica creepypasta de los supercampeones, loco. Ah, Que Oliver se despierta y no claro, tiene claro, brazo no tiene- y ni sé qué, no tiene piernas. no tienes piernas por el accidente. Sí, eso yo creo que es una de las creepypastas que me dañó la infancia a todos. Ajá, sí. Cuéntenos en los comentarios si alguna vez ustedes han tenido ese como que esa sensación de que alguien los llama y no era nadie. Puede ser que estén en coma. Sí, puede que nosotros solo seamos un podcast de su imaginación. Sí, yo tengo uno. Se puede registrar actividad cerebral hasta 30 segundos después de que una persona es decapitada. No. ¿Cachas? O sea, tienes 30 segundos para ver tu cuerpo desmembrado, loco. Sí, aquí dice actividad cerebral, loco. Espero que, o sea, bueno, si lo dicen como actividad cerebral, espero que esos 30 segundos sean ese momento de como que flashback de toda tu vida y ya. Ya. Porque imagínate verte. Qué denso, loco. Claro. Sí. Y ver cómo, o sea, cuando un cuerpo, según yo, es decapitado, creo que igual se comienza como que a tener reacciones. O sea, el resto del cuerpo es... Claro, es como que... No, pero por lo general es como que les matan y no es como que tienen unos espasmos musculares, que es lo que tú tratas de decir. Sí, exacto. Pero yo creo que lo más denso es si es que tu mente sigue activa, puedas ver cómo estás cayendo al suelo y tu cuerpo en otro lado. Te sentirías como las cabezas de Futurama. Sí. Si a ti te dieran la opción de que pues de aquí ibas a vivir unos 1000 años más, pero tienes que olvidarte de tu cuerpo así como en Futurama, ¿estarías dispuesto a? Sí, Para ver qué pasa. para ver qué pasa, loco. Porque, bueno, sí, estamos yéndonos a la ficción, ¿no? Claro. Pero hay un capítulo a los cuales a las cabezas les ponen cuerpos robóticos, así. Te pones que ya tienes el cuerpo. ¿Tienes alguna? Verás, este dato no lo tenía planeado sacar, pero ahorita que ya nos fuimos de la ficción, el otro día estaba leyendo una teoría bien interesante. Esta teoría trata de las vidas múltiples. ¿Alguna vez lo has oído? Sí. Bueno, para que las personas que no han oído, se trata de que ciertas personas muy famosas, muy poderosas, llegaron a un punto donde encontraron la forma de mantenerse vivas a lo largo de mucho más tiempo de lo que deberían. Muchas personas dicen que estas personas
entraron al nuevo orden mundial y tienen acceso a todo este tipo de conocimiento. A lo que se refieren es que personas famosas reencarnan en una persona común y corriente, pero ellos, al ya haber vivido muchas vidas llenas de éxito, saben la clave del éxito y por eso repiten ese ciclo. ¿Crees que pueda llegar a ser posible esa teoría? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque en un tipo de reencarnación no es como que naces de un otro tipo de vida y en otro tipo de ser, y es como que comienzas a hacer lo mismo y llegas al mismo punto. Me imagino. Lo que sí está tétrico y justo me hiciste acuerdo es con los Rockefeller. Cuando falleció el líder de los Rockefellers, el principal de la familia, yo escuché que tuvo algunos trasplantes de corazón. Y qué viene aquí lo perturbador. Es que qué tal si él, con todo el poder que tenía, todo lo económico que él tenía, solo mandaba a pedirse corazones y Ah, es verdad. ya. Y no es como que según lo que fallecía y venían los trasplantes. Es que imagínate tener, si no mal lo recuerdo, eran como 6 corazones. Ya. Imagínate tener ese poder Para para comprar pedir, un corazón, comprar un corazón. como ir al Superman Como y ir al agarrar uno. exacto. Ahora que mencionas de eso, yo tengo una recomendación y pilas para las personas que no han visto esta película. ¿Alguna vez viste Huye? Uf, es una película brutal. Búsquenla, si no les sale como Huye, es Get Out. Vamos a ponernos Moods, la última cerveza. Moods, recomendaciones, cerveza. Moods recomendaciones, loco. Ojalá no nos demande Moods Majo, loco. Sí, ojalá. Pero bueno, yo les recomiendo esta película porque es precisamente, y yo diría que está relacionada con eso. Tú dices que el líder de los Rockefeller tuvo 6. Bueno, ahorita acabé de investigar. Tuvo 6 trasplantes de corazón, loco. Imagínate, el primero fue en 1976. Pasó toda la vida haciéndose trasplantes, loco. Es como que se le caducaba un corazón y venga. Y venga ese otro. Eso yo creo que ya es jugar con cosas de Dios, loco. Es que imagínate, bueno, más que Dios, imagínate jugar con la necesidad de la gente. O sea, verás, jugar con esto ya es irse en contra de la naturaleza misma. Sí, es querer no morir, loco. Claro, es obvio. Y bueno, volviendo con la recomendación como tal. Huye es una película donde trata del racismo, principalmente. Yo no le veo mucho del racismo, loco. No, bueno, o sea, no, pero digamos que esa es la premisa como tal. Es de un joven negro que básicamente se enamora de una chica que viene de una familia súper racista, muy blanca, muy norteamericana de su parte. Y se topa con que estas personas hacen trasplantes de cerebros con personas negras. Sí, pero eso te digo, yo no le veo mucho el racismo porque ellos, la comunidad que hace toda esta situación, que es como un club o algo así, ven que las personas negras tienen mejores cualidades que los blancos, loco. Ah, Porque, bueno, sí, sí. porque en una parte, bueno, les vamos a spoilear. Una parte, ellos escogen tal vez más velocidad, mejor genética, mejor de eso. Y todos son morenos, loco. Sí. Bueno, quizá está tergiversado mi definición de racismo, pero qué loco. Sí. O sea, sí, de alguna manera, pues, esa película deja más de una persona que... Sí. Y volviendo a esto, es como que una persona teniendo tanto poder hace eso. Imagínate un grupo social con muchísimo poder. ¿Qué puede hacer? Es verdad. ¿Te acuerdas que también hubo un boom ¿qué fue? ¿Hace un año? Donde comenzaron a salir muchos nombres de famosos que hacían el tráfico de personas. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Imagínate que todo eso hubiera sido algo similar a esto. El mundo de los grandes es muy bizarro, loco. Es extremadamente bizarro.
Y qué loco que haya salido pues este dato porque nos ha dado mucho que conversar, ¿no? Sí. Bueno, ¿tienes algún otro o ya con ese concluimos? Bueno, tengo uno que es súper rápido y es bastante interesante. Es que al ejército de los Estados Unidos se le han extraviado aproximadamente 6 armas nucleares hasta el momento. Se le han extraviado, Beto. Yo imagino eso como en las películas de James Bond, así con... Claro. Y Que siempre en Estados Unidos, loco. O sea, Estados Unidos tiene algo. si le van a hacer un robo a Estados Unidos, no le van a robar cualquier cosa, sino 6 armas nucleares. 6 armas nucleares, loco. Pero es interesante. Tal vez alguien por ahí, si se encontró un arma nuclear, avísenos, Estados Unidos le está buscando, por favor. por favor. No queremos destruir aún el planeta. Aún quedan algunos episodios de la última cerveza. Sí, y verás, todo este tipo de cosas que ahorita acabamos de decir nos da de paso también para las teorías conspirativas, que también puede ser un episodio bastante interesante. Sí, igualmente ustedes comenten, porque si les gustaría también recibir ese tipo de historias, algunas teorías conspirativas, algunas opiniones acerca de eso. Y poder debatirlas aquí más que todo. Exacto. Recuerden que ustedes tienen la última palabra. Yo creo que sería una buena idea más que todo porque hemos estado ya más de 15 episodios hablando sobre fantasmas, sobre duendes y sería bueno darnos un aire. O sea, unos 2 episodios de una temática diferente. Pero igualmente no se olviden, estamos preparando, estamos llamando a algunas personas porque el capítulo número 20 va a ser en un lugar espectacular. Dios mediante. Si es que Ariel vive aún. Sí, sí. Yo lucho todos los días con mis demonios. Y ya, como digo, ya la pulsera roja ya no funciona. Así que muchachos, esperamos que les haya gustado este episodio. ¿Te gustó, viejo? Por supuesto, estuvo bastante bueno. Disculpen si de pronto me veo con cara de que ya me voy a morir. Sí, bien puesto la camiseta de la última cerveza. Y esperamos vernos en un próximo episodio. Recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify, sobre todo si no quieren ver estas caras de muertos, estas caras de zombies. Ah, y recuerden, ya tenemos nuestra cuenta de Instagram de la última cerveza. Pueden igualmente irse a suscribir. Vamos a comenzar a subir los mismos contenidos, algunas fotografías nuestras y tal vez avances de lo que va a suceder a futuro. Esto fue La Última Cerveza. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y esperemos Que no sea la última. salud.